Esta conferencia comenzará a grabarse. En esta presentación, en esta sesión, vamos a revisar lo que sería la inflación. Vamos a ver las características de lo que sería la inflación, los efectos, las causas, en fin. Vamos a tratar de explicar y que quede lo más claro posible entonces lo que es este importantísimo tema que sería la inflación. Y bueno, para poder entender entonces de lo que estamos hablando, vamos a empezar hablando precisamente de qué es la inflación, ¿no? Y bueno, ¿qué nos dice entonces el concepto? Nos dice que la inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes y servicios, medido frente a un poder adquisitivo estable. Vamos a detenernos aquí un minuto. Y cuando nosotros hablamos del aumento sostenido y generalizado del nivel de bienes y servicios, y dice que lo estamos midiendo frente a un poder adquisitivo estable. Eso es importantísimo. ¿Qué queremos nosotros decir con eso? ¿Qué estamos tratando de decir cuando hablamos de un poder adquisitivo estable? Hablamos de que este poder, el poder adquisitivo, va a ser la cantidad de bienes, la cantidad de servicios que podemos conseguir, que podemos comprar con una cantidad de dinero fija, según sea el nivel de precios en donde nos encontramos. ¿Eso qué quiere decir entonces? Cuando hablamos de una cantidad de dinero fija. Entonces, cuando nos estamos refiriendo a esto, es que podemos tomar como referencia, por ejemplo, el salario mínimo, ¿no? Entonces, con el salario mínimo, ¿cuántas unidades de cierto producto o servicio podemos nosotros comprar? ¿Qué podemos comprar de la canasta familiar? En fin, ¿no? Y luego, pasado, qué sé yo, cierto tiempo, podemos hacer la misma medición. Entonces, si nosotros podemos comprar más unidades en diferentes medidas, ¿verdad? Unidades de medida, ya sea más gramos, más kilogramos, más litros, qué sé yo, de lo que sea, del bien o servicio que sea que estemos nosotros mencionando, si podemos comprar más unidades, entonces nuestro poder adquisitivo ha aumentado. O sea, con la misma cantidad de dinero poder comprar más unidades de cualquier bien o servicio. Pero ahora, si podemos comprar menos unidades de cualquier bien o servicio, entonces nuestro poder adquisitivo ha disminuido, perdón. Entonces, cuando hay una disminución es que se da precisamente la inflación. Entonces, tenemos una misma cantidad de dinero y podemos tomar entonces, por ejemplo, 1.000 bolivianos, ¿no? Con 1.000 bolivianos, ¿cuántas unidades de tal bien o servicio entonces podíamos comprar y cuántos podemos comprar? Entonces, ahí podemos determinar si nuestro poder adquisitivo aumenta o disminuye. Y bueno, podemos definirlo también como la caída en el valor del mercado o del poder adquisitivo de una moneda en una economía en particular. Nosotros básicamente vamos a estudiar evidentemente en nuestra economía, ¿verdad? Así que vamos a tomar como referencia el boliviano para poder dar diferentes explicaciones de lo que está sucediendo básicamente con este aumento generalizado de los precios. Pero si seguimos en todo caso, ¿no? Tratando de explicar lo que es básicamente la inflación. Entonces, la inflación es la presencia en la circulación de una gran cantidad de papel moneda. Papel moneda, ¿qué significa? Pues todos los billetes, monedas que están circulando en nuestro país. Entonces, que rebasa, dice, las necesidades de la circulación de mercancía o que va a sobrepasar la cantidad de oro que lo respalda. Básicamente, ustedes han visto en Introducción a la Economía, han tenido que haber estudiado lo que es, o sea, cómo es que se produce la cantidad de dinero en cada país. Entonces, básicamente, con anterioridad recuerden que se regía por el patrón oro, ¿no? Entonces, para poder determinar la cantidad de billetes que se va a producir, entonces teníamos que estar respaldados por la misma cantidad en oro mínimamente. Entonces, así es como los diversos bancos centrales de cada país va a determinar cuánto dinero se va a producir, cuánto dinero va a circular o no, ¿no? O básicamente en la actualidad no necesariamente es oro, pero recordemos que tiene que estarse respaldando con las reservas internacionales. Entonces, básicamente, ¿no? Puede ser oro o puede ser monedas de fuerte peso mundial, como puede ser el dólar, por ejemplo. Bueno, aunque no lo hacen necesariamente, ¿no? Como claramente tenemos el ejemplo de Venezuela, que ya lo vamos a estudiar en forma particular. Ahora, los tipos de inflación.
¿no? Cuando hablamos de tipos de inflación, entonces cuando la subida de precios sigue una tendencia gradual y lenta, con una media anual de unos pocos puntos porcentuales, no se considera que la inflación sea una amenaza seria para el progreso económico o social. Pero ahora, ¿cómo sabemos si estos puntos porcentuales que han subido son pocos? Porque el término poco es muy ambiguo. Lo que es poco para alguien puede ser mucho para otros, ¿verdad? Entonces nosotros tendríamos que compararlos con países. Lo que es poco para un país puede ser mucho para otro. Cuando hablamos de estos pocos puntos porcentuales, entonces, ¿cómo sabemos? Aquí es que vamos a estudiar entonces diferentes inflaciones. La inflación moderada, ¿no? La inflación moderada se caracteriza por una lenta subida de los precios. Entonces podemos clasificar arbitrariamente cuando las tasas anuales de inflación son de un dígito. Vale decir entonces, cuando hablamos nosotros entre el 1 y el 9%, estábamos hablando de un dígito, ¿no? Ahora, cuando los precios son relativamente estables, porque cuando ha subido solo un dígito, básicamente los precios son, digamos que fijos, o sea, es esperada en una economía, en una bonanza económica, en un país donde esté bien económicamente, entonces se espera básicamente que haya una inflación moderada. Es normal, digámoslo así, ¿no? ¿Y por qué es normal? Porque, bueno, básicamente las necesidades de los ciudadanos que vivimos en este país, en esta región que estamos haciendo referencia, van aumentando de forma constante. Entonces, para poder cubrir estas necesidades hay que producir más o hay que ir evolucionando o crear nuevos productos y servicios, en fin, ¿no? Pero toda esta inversión, todo el costo que incluye el poder ir cubriendo el aumento de las unidades de bienes o servicios que hay que producir o la aparición de estos nuevos productos y servicios que van apareciendo por las distintas necesidades que nosotros vamos teniendo, entonces al final absorbe o sea, ¿dónde es que va ese aumento? Pues lo absorbe el consumidor final. Lo absorbe el consumidor final, entonces va a haber básicamente un aumento de precios en el bien o en el servicio, ¿no? Entonces, por eso es que básicamente cuando una economía es estable, pues digamos que se espera que haya inflación moderada. Ahora, cuando los precios, dice, son relativamente estables, que es lo que hemos explicado, el público va a confiar en el dinero. De esta manera lo va a mantener en efectivo, porque dentro de un cierto tiempo, pueden ser meses o pueden ser años, tendrá casi el mismo valor de hoy. Entonces, cuando un país está pasando por una temporada en donde la inflación ha sido moderada y bueno, y pasa el tiempo y la inflación sigue siendo moderada, entonces la gente se anima a ahorrar en la moneda del país en referencia. Nosotros dijimos que nos vamos a manejar y vamos a dar nuestros ejemplos en bolivianos. Entonces, en nuestro país, la gente como que se ha animado a poder mantener sus ahorros, bueno, por eso y por la política de bolivianización, no solamente por la inflación, porque bueno, la inflación en nuestro país, pues, tiene unas características muy propias de nuestro país, que es bueno que lo estudiemos ya no como la parte conceptual, sino como el análisis de cómo ha ido evolucionando la inflación en nuestro país, cómo hay distintas instituciones que hablan que se había maquillado la inflación y se habían dado números distintos a los que realmente son los verdaderos en nuestro territorio. Pero bueno, todo eso entonces es bueno que lo analicemos, pero ya como un tema adicional, como un tema de investigación, ¿no? Pero bueno, básicamente les decía, si bien la gente se ha animado a poder mantener sus ahorros en boliviano, ¿no? Mantenerlos en efectivo en distintas entidades financieras, entonces, pero no es únicamente por la poca o mucha inflación que haya existido. También hay unas características de la bolivianización de nuestra moneda que es bueno que la estudiemos entonces en una sesión aparte. Bueno, ahora la inflación acelerada. Cuando hablamos de inflación acelerada, ya estamos hablando de ya distorsiones dentro de la economía. Generalmente la mayoría de los contratos se ligan a índice de precio, a una moneda o a una moneda extranjera, cuando hay una inflación acelerada. Entonces la gente empieza a perder confianza en su moneda
y va tratando de comprar una moneda que tenga mayor peso, que tenga que se sienta, que tenga mayor seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser el dólar, que básicamente, ¿no? Es una moneda en la que se puede confiar más por la estabilidad que pueda tener esta moneda. Entonces, el dinero va a perder el valor muy deprisa y los tipos de intereses pueden subir pues hasta el 100%, ¿no? Entonces, esas son las características de la inflación acelerada. Ahora, la hiperinflación, esta hiperinflación se va a producir cuando las tasas de el aumento generalizado de precios, sea una tasa superior al 100% anual. Esto es bastante, ¿verdad? Bastante. Entonces, cuando ocurre esto, los individuos, o nosotros, en todo caso los ciudadanos, para que lo entiendan mejor, van a buscar desprenderse del dinero líquido lo antes que puedan, ¿no? Y eso antes de que los precios crezcan más y hagan que el dinero líquido que disponen y pierdan aún más su valor. Nosotros vamos a investigar, y va a ser este otro tema de investigación, jóvenes, la hiperinflación que hubo en nuestro país en los años 80, ¿no? Y ahí podemos ver un clarísimo ejemplo de cómo hubo esta hiperinflación de la que estamos hablando, en donde la gente preguntaba algo, qué sé yo, en un día, y al día siguiente ya subía de precio. Entonces, si nosotros leemos un poco de la historia y de lo que pasó en los años 80 con esta hiperinflación boliviana, entonces vemos que es una situación muy complicada, porque básicamente la gente apenas cobraba su salario, corría a deshacerse de ese dinero, ya sea a comprar bienes y servicios para poder cubrir el mayor tiempo posible del mes, o a comprar lo antes, o sea, lo más que se pueda, deshacerse del dinero, del salario, de cualquier ingreso que tengan, porque este perdía y perdía y perdía su valor, ¿no? Entonces, muy interesante lo que pasó y lo que nos dice básicamente la historia de nuestro país, con una hiperinflación que hemos nosotros como bolivianos pasado por eso, y que tuvo secuelas en el país, pues por bastantes años, para poder salir precisamente de lo que fue esta hiperinflación. Ahora, ¿cuáles son las causas? ¿Qué puede ser que esté causando la inflación? ¿No? Existen diversas explicaciones sobre las posibles causas de la inflación. Entonces, hay diversas bibliografías que van a tratar de explicar este proceso que puede estar generando en inflación, cualquiera de las que hemos mencionado. Pero básicamente no existe una teoría unificada, una que diga esto tiene que pasar para que termine en una inflación, ¿no? Pueden haber, porque hay países que tienen diversas características y que han terminado en inflación y no necesariamente han seguido un único camino. Por eso es que no hay una sola teoría. O sea, hay diversas teorías, diversas causas, que con una mezcla de diferentes culturas, diferentes procesos económicos, diferentes políticas económicas, estas han terminado en una inflación o una hiperinflación o una inflación acelerada. Pero básicamente una sola teoría, pues es complicado porque cada país, cada región tiene sus propias características, entonces estas características van cambiando en cada territorio y, como ya mencionamos, pueden o no estar causando una inflación moderada o una hiperinflación. Pero bueno, nosotros vamos a tratar de explicar estos tres tipos, estas tres causas, en todo caso, de la inflación. En primer lugar, mencionamos lo que sería la inflación de demanda. La inflación de demanda, como su nombre lo indica, cuando tenemos o cuando se da una inflación de demanda, precisamente cuando la demanda de un bien o un servicio aumenta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, jóvenes? Cuando la demanda aumenta de un bien o un servicio, el precio va a aumentar. Eso ya lo sabemos. Entonces, esa es la causa básicamente que menciona esta inflación de demanda. Y podemos nosotros dar diversos ejemplos que vivimos año tras año en nuestro país. Nosotros podemos mencionar, por ejemplo, ahora que estamos en la época de invierno, entonces la demanda por ropa más abrigada, ropa de invierno, va a aumentar. Entonces eso va a hacer que la ropa de invierno en esta temporada, en toda esta temporada invernal, aumente,
¿verdad? Podemos decir en época de Semana Santa, por ejemplo, va a aumentar el precio del pescado, porque tenemos la costumbre, por diversos motivos, sean por cuestiones de religión, sea por cuestión de costumbre, o sea la cuestión que sea, pero hay mucha gente en nuestro país y en el resto del mundo que tiene la costumbre de comer pescado, ¿no? Y digo costumbre de comer pescado porque, bueno, básicamente la religión católica, que es la que mayor cantidad de personas en Bolivia profesan esa religión, entonces básicamente indica que no se debe comer carne roja, entonces básicamente aumenta, ¿verdad?, la demanda por este producto, por este bien, pero bueno, básicamente otros no por religión, sino por simple y sencilla costumbre, ¿verdad? Entonces, aumenta la demanda de un bien o un servicio y eso va a hacer que aumente el precio de este bien o servicio. A eso se refiere entonces cuando hablamos nosotros de inflación de demanda. Ahora, la inflación de costes, ¿no? Como su nombre lo indica, ¿qué pasa cuando hay un aumento generalizado de precios en el coste para poder fabricar un bien o un servicio? Entonces, ¿qué quiere decir? Recordemos que el costo total no es más que la sumatoria de los costos fijos más los costos variables, ¿verdad? Entonces, cuando aumentan los costos, entonces estos costos totales pueden ser que están aumentando los costos fijos o los costos variables, o sea, pero aumenta el costo para producir un bien o un servicio, entonces eso va a tener efecto en su precio de venta. Porque ahora recordemos que el precio de venta no es más que estos costos que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Costo total más utilidad me va a dar el precio de venta, ¿verdad? Entonces, si aumentan los costos totales, eso va a tener incidencia en el precio de venta. Porque en general, cuando hay un aumento de los costos, vamos a suponer que aumenta la materia prima, ¿verdad?, de un producto, entonces en general los productores de este bien o este servicio no quieren absorber ellos la disminución en las utilidades que puede causar este aumento en los costos. Lo van a terminar llevando para que sea el consumidor final el que absorba este aumento en los costos. Entonces, siempre que ellos puedan hacerlo, lo van a hacer, van a mantener su margen de utilidad. Si tenían un 40% de margen de utilidad y aumentaron los costos totales, entonces simple y sencillamente a ese monto se le aumenta el 40% de utilidad y eso va a tener evidentemente un aumento en el precio de venta. Ahora, ¿por qué decimos que es siempre que puedan hacerlo? ¿Por qué decimos eso? Porque hay productos en que simple y sencillamente no van a poder subirlos sin que el gobierno, dependiendo de la política económica que tenga, les dé el visto bueno, ¿verdad? Por ejemplo, pasa lo que, el mejor ejemplo que podemos dar es el transporte. El transporte desde hace varios años está tratando de aumentar su precio final, ¿verdad? En la actualidad se cobra 2 bolivianos. Desde hace varios años ya que está queriendo aumentar entonces su precio, pero las autoridades entonces no se lo han permitido, ¿no? Entonces, bueno, básicamente no podemos mencionar como ejemplo esta inflación de costes. Ahora, la inflación autoconstruida, que podemos dar varios ejemplos en nuestro país, básicamente, como su nombre lo indica, es cuando se la autoconstruye. ¿Qué es lo que queremos decir? Que esta inflación no debería de existir, porque básicamente cuando pasa una situación de estas, pues, por ejemplo, cuando se oculta el bien, precisamente para causar escasez, y eso va a causar también que haya un aumento en el precio, ¿no? Si nosotros damos como ejemplo nuestro país, te podemos dar ahí varios ejemplos porque somos muy buenos para especular con los precios. Fíjense que nosotros habíamos pasado por una escasez de azúcar, por ejemplo, hemos pasado pues, por diversas escasez, ¿verdad? Ha escaseado el aceite, ha escaseado el azúcar, en fin, ha escaseado el cemento en nuestro país. Pero bueno, vamos a tomar como ejemplo el azúcar, porque es un bien de la canasta familiar. Entonces todos nos vimos afectados cuando hubo la escasez de azúcar, ¿no? Aumentaron los precios. Recuerden, jóvenes, que en aquella época cuando hubo esta escasez,
se había puesto un límite superior de precios, era de 8 bolivianos, en donde no se debía de poder vender a más de 8 bolivianos el kilo de azúcar, ¿no? Pero bueno, ya. En distintos lugares se llegaba a comprar hasta en 12 bolivianos el kilo, pero bueno, ya eso es otro tema. Pero recordemos entonces, vamos a recordar un poquito que en la época nosotros que estábamos sufriendo esta escasez, se llegó a encontrar almacenes con el producto amontonado, y bueno, había gente inescrupulosa que lo que hacía era esconder el producto y aprovechando esta escasez, pues causaba mayor escasez todavía, ocultando este producto para poder venderlo en un precio más alto y poder tener utilidades más altas, ¿no? Entonces, bueno, cuando se dan situaciones de esa naturaleza es que estamos hablando nosotros de inflaciones autoconstruidas. Ahora, el índice de inflación. Este índice de inflación es el índice más utilizado para poder medir la inflación. Es el IPC, el tema que viene, jóvenes, ya es precisamente el cálculo de estas medidas. Precisamente una de las medidas que nosotros determinamos es el IPC, ¿no? Lo que sería el índice de precios al consumidor, el cual indica porcentualmente la variación en el precio. Entonces, promedio, por supuesto, ¿no? El precio promedio de la lista de lo que serían los bienes y servicios que adquiere un consumidor, como nosotros, un consumidor típico, quiere decir que consumimos nosotros, en diferentes periodos de tiempo, ¿no? Usando como referencia lo que se denomina en algunos países la canasta básica, ¿no? Y dice, fíjense, que dice que mide la variación en el precio en 2 periodos de tiempo. Necesariamente hay que comparar, porque básicamente la inflación con un solo periodo no se puede determinar, porque lo que nosotros hacemos es realizar una comparación, precio de una gestión con otra cualquiera, que puede ser el año pasado, ¿no? Puede ser hace 5 años, puede ser hace 10 años, puede ser hace 50 años si nosotros queremos, pero necesariamente tienen que haber comparaciones, o sea, no podemos trabajar con una sola gestión. Tenemos entonces que trabajar con 2 periodos de tiempo. Entonces, necesariamente es importante eso, ¿no? Para que lo tomemos en cuenta. Y bueno, se toma como referencia la canasta básica, porque fíjense que no es lo mismo que aumente de precios, por ejemplo, el cemento, a que aumente de precio el transporte público, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo, ¿por qué? Porque no afecta a la misma proporción de ciudadanos, ¿no? Entonces podemos dar en ejemplos, jóvenes, no es lo mismo que aumenten los televisores de 65 pulgadas, qué sé yo, LG de 65 pulgadas, a que aumente el precio de la leche. Entonces fíjense qué proporción de la gente se va a ver afectada si aumenta el transporte público, si aumenta la leche. Entonces es mucho más alto la proporción de personas que se va a ver afectada por esta situación a la proporción de personas que se puedan ver afectadas por el aumento de del precio de los televisores o el aumento del precio del cemento, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Este índice de inflación es calculado por el Banco Central. Evidentemente que hay un Instituto Nacional de Estadística, pero que básicamente trabaja íntimamente con el Banco Central. O sea, cada país tiene su propio banco central, cada país tiene su propio Instituto Nacional de Estadística, que básicamente se llama el INE, ¿verdad? Lo deben de conocer. Nosotros, el nuestro está por el segundo anillo. Pero bueno, básicamente estas son las instituciones que calculan de forma formal, porque eso no quiere decir que haya otras instituciones que también determinen lo que es la inflación. O sea, está el Colegio de Economistas, por ejemplo, está Santa Cruz Económico, o sea, hay una serie de diferentes instituciones que también hace estos cálculos, ¿no? Entonces ahí es que de repente algunos años hemos pasado por unos pues, problemas, pongámoslos ahí el término entre comillas, porque los cálculos del Colegio de Economistas, por ejemplo, a los cálculos oficiales que nos da el gobierno, distaban un poco tenían un poco de diferencia, ¿no? El que nos daba el Colegio de Economistas era más alto, pero bueno,
Básicamente, la oficial, o sea, la que se toma en cuenta para aumentar los salarios, bueno, para los distintos cambios que se hacen económicamente hablando, entonces es el valor en todo caso que nos da el Instituto Nacional de Estadística de nuestro país y que, bueno, evidentemente que trabaja con el Banco Central, ¿no? Entonces, este es uno de los indicadores de mayor relevancia en un análisis para poder determinar políticas económicas inflacionarias que va a aplicar el gobierno, ¿no? Entonces, evidentemente hay otras medidas, está el desempleo, ¿no? Que se toma en cuenta, está el PIB, o sea, hay una serie de agregados macroeconómicos que tienen una alta relación para poder determinar las políticas económicas y políticas inflacionarias, para ver si la moneda, por ejemplo, para ver si la moneda va a mantener su tipo de cambio frente al dólar, si va a aumentar, si va a disminuir, entonces, ¿de qué depende eso? Precisamente de la inflación que pueda existir en nuestro país. Y bueno, entre otras variables, ¿no? Ahora, los procesos de la inflación, jóvenes, el proceso hiperinflacionario, por ejemplo, cuando la inflación desborda toda posibilidad de control y planeamiento económico, se desata lo que se conoce como un proceso hiperinflacionario. Entonces, habíamos dado como ejemplo nuestro propio proceso hiperinflacionario de los años 80, podemos dar como ejemplo el proceso hiperinflacionario que está pasando en Venezuela, creo que es un muy buen ejemplo también, y que bueno, que sería interesante que se vean las causas de diversas situaciones para que se pueda analizar cada uno de estos casos, ¿verdad? Es muy interesante y lo vamos a hacer. Bueno, está la estanflación. La estanflación indica el momento coyuntura económica en que dentro de una situación inflacionaria, evidentemente es una inflación, se produce un estancamiento de la economía y el ritmo de la inflación no cede. Entonces, estos son diferentes procesos de inflación, ¿verdad? Cuando no se puede desacelerar, en todo caso, en la inflación se le llama de estanflación, perdón. Ahora, la deflación es la caída generalizada del nivel de precios y servicios en una economía, es el movimiento contrario a la inflación. Entonces, cuando hay un aumento generalizado del nivel de precios, es una inflación. Cuando hay una disminución en el nivel general de precios, es una deflación. Es el movimiento contrario, entonces, a lo que sería la inflación. Esta situación económica en que los precios disminuyen es producida ya sea por una falta de demanda, y es mucho más peligrosa y temida por los gobiernos que la inflación, porque básicamente está disminuyendo muchísimo el consumo. Si disminuye la demanda, evidentemente esto va a hacer que disminuya el consumo, disminuye la producción, por ende disminuyen los impuestos, disminuye la tasa de empleo, y en fin, hay una serie de cuestiones catastróficas para cualquier economía cuando se da una deflación, ¿no? Entonces, tampoco es bueno una deflación dentro de cualquier economía. La desinflación es una etapa económica en que el crecimiento de los precios, entonces la inflación, se reduce pero no llega a ser cero o negativo, ¿no? Que es como en el caso de la deflación, ¿no? Entonces, la desinflación, por decir, para que entiendan esta diferencia, si el año pasado, vamos a dar cualquier valor, si el año pasado hubo un 12% de inflación, vamos a suponer, estamos en el 2020, si el 2018 hubo un 12% de inflación y el 2019 hubo un 9% de inflación, fíjense que en ambas gestiones ha habido inflación, pero en el 2008 un 12% y en el 2009 ha disminuido esta inflación al 9%. Entonces hay entre estos dos periodos hay una desinflación, ¿verdad? Pero una deflación, entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Que la deflación se da cuando la tasa de inflación, por decirlo así, es negativa, ¿no? Entonces, cuando me ha salido que la tasa es un menos 1%, menos 2%, y eso lo van a entender bien cuando en la siguiente sesión veamos ya los cálculos de esto. Entonces, y cuando esos cálculos matemáticos nos den valores negativos, estamos hablando de una deflación, ¿no? Entonces, de nuevo, una desinflación se da cuando, comparándose entonces con una gestión cualquiera, una gestión anterior,
Ha habido inflación al igual que la gestión anterior, pero es menor. Esta inflación es menor. Y una deflación se da cuando el índice, entonces este índice de inflación es cero o es negativo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre desinflación y deflación, para que quede clara estas dos figuras que son completamente diferentes. Hay que tener cuidado porque son muy diferentes, jóvenes, y cuando nosotros estemos viendo y estemos haciendo los cálculos de lo que es el IPC, entonces lo que es el índice de precios al consumidor, tienen ustedes que saber interpretar muy bien, porque esa interpretación, jóvenes, equivale al 50% de la ponderación de ejercicios, de cualquier ejercicio. Entonces, tienen que quedar perfectamente entendidos estos conceptos. Entonces, cualquier duda que tengan, por favor, por cualquiera de los medios, pueden realizarlas, ¿no? Ahora, ¿qué significa el descenso de la inflación? Este desempeño va a reflejar principalmente la apreciación de la moneda nacional. Recordemos que la moneda, nuestra moneda, el boliviano, puede apreciarse o puede depreciarse. ¿Cuándo se aprecia? Cuando aumenta su valor frente a otra moneda. Y cuando se deprecia, cuando disminuye el valor frente a otra moneda. Ahora, a partir del 2008, recordemos, nosotros se había ido depreciando la moneda del boliviano frente al dólar, ¿no? Entonces, el dólar iba subiendo y subiendo, llegó hasta 8.10, recuerden. Entonces, el proceso de bolivianización, que supuestamente empezó antes, pero se sintió ya desde el 2008, entonces llegó hasta, les decía, hasta 8.10, ¿no? 8.10 valía cada dólar, había que pagar, en otras palabras, 8 bolivianos con 10 centavos para comprar un dólar, entonces, y bueno, fue aumentando, y eso causaba que el boliviano pues se deprecie, ¿verdad? Y a partir del 2008, entonces, empezó a darse una situación contraria. Entonces empezó a apreciarse el boliviano y el valor del dólar empezó a disminuir, ¿no? Entonces, esa fue una situación particular en que empezó a disminuir, decíamos, llegó hasta 8.10 y llegó a apreciarse hasta que en la actualidad está a 6.86 y 6.96, dependiendo si se quiere comprar o vender, ¿verdad? Pero bueno, entonces se iba apreciando nuestra moneda hasta llegar a este punto fijo, en donde ya hemos mantenido en todo caso ese tipo de cambio, ¿no? Podemos decir también que la intensificación de la competencia entre algunas cadenas comerciales también significan el descenso de la inflación y el bajo nivel de inflación mundial, que también tiene ese efecto. No todo esto entonces en un contexto de una postura de política monetaria prudente se orienta en todo caso a la consecución de una meta de inflación, porque básicamente habíamos mencionado que una economía sana, una economía saludable espera una inflación, pero esta inflación pues se ponen, digamos, que proyecciones de cuánto tendría que ser la inflación para cada año, ¿no? Y a eso se refiere cuando se habla de poder conseguir una meta de inflación. Ahora, los determinantes de la inflación y las políticas monetarias. Recuerden ustedes que dentro de las políticas monetarias tenemos las políticas monetarias expansivas y restrictivas. Ahora, el desempeño favorable de la inflación y sus expectativas tuvo lugar en un entorno en el que no se detectaron presiones de demanda sobre los precios, ¿no? Entonces, pueden ser que hayan habido alzas salariales moderadas, que se haya aumentado el salario, pero moderadamente, que haya capacidad instalada que no se esté utilizando, estamos hablando de maquinaria, de equipos, qué sé yo, que no se están utilizando, y bueno, recuperación moderada del crédito. Entonces, estos créditos que se han ido otorgando, entonces que se puedan estar recuperando de forma moderada. Ahora, las alzas en los precios internacionales bueno, en nuestro caso del trigo, del maíz, el azúcar, hasta ahora no han afectado los precios internos, pero bueno, ahora con lo que estamos pasando, pues vamos a ver cómo termina afectando a nuestra economía, que no creo que sea muy positiva. Bueno, jóvenes, eso sería todo en cuanto a la inflación.